Steve McQueen parecía un hombre que no necesitaba a nadie. Guardaba silencio, se sentaba al volante y se iba, como si el mundo entero le sobrara. Los hombres imitaban su ropa, las mujeres su mirada, y Hollywood vendía su frialdad como la máxima expresión de libertad. Pero el hombre que en la pantalla no temía a nada, en la vida temía una sola cosa: perder el control. Sobre el auto, sobre la mujer a su lado, sobre su propio cuerpo. Pero un día descubrió que controlar el mundo era mucho más fácil que controlarse a sí mismo. Acto 1. Ícono sin palabras innecesarias. Reconocer a Steve McQueen es instantáneo, incluso antes de recordar el título de la película. Entra en escena sin fanfarria. Chaqueta clara, suéter oscuro de cuello alto, gafas de sol. A veces una pistolera, otras un traje de carreras, o simplemente una camisa con el cuello desabrochado. Se apoya en un auto o se sienta en una moto como si el metal fuera una extensión de su cuerpo. A su alrededor pueden discutir, entrar en pánico, hacer planes. McQueen apenas se mueve. Y aún así, el espacio se organiza lentamente a su alrededor. La prensa estadounidense lo bautizó como el Rey de la Serenidad. Con el tiempo, esas palabras dejaron de referirse solo al actor y se convirtieron en un modo de existir. No apresurarse, no dar explicaciones, no mostrar cuánto te importa la opinión ajena. Sus personajes daban la impresión de ser personas que hace tiempo dejaron de esperar justicia del mundo, y por eso ya no podían ser sorprendidos. Para finales de los 50 y principios de los 60, era un nuevo tipo de masculinidad. En los viejos westerns, la fuerza era directa y visible. John Wayne entraba en conflicto con todo su cuerpo, hablaba con firmeza, actuaba abiertamente. Marlon Brando y James Dean trajeron otra masculinidad, nerviosa, herida, lista para estallar en un grito. Su dolor se desbordaba. McQueen parecía haber elegido un tercer camino. También interpretaba a personas con tensión interna, pero no la dejaba salir a la superficie. Su personaje podía estar enojado, asustado o humillado, pero el espectador debía notarlo por cómo detenía la mirada, giraba la cabeza un poco más lento o tardaba demasiado en responder. No revelaba al héroe, dejaba la puerta cerrada y obligaba al público a quedarse frente a ella. La cámara captaba especialmente bien su precisión física. McQueen no llenaba la escena con gestos ni subrayaba cada pensamiento con su rostro. Podía simplemente detenerse. Esa pausa duraba un segundo más de lo esperado, y en ella surgía la sensación de una decisión oculta. Parecía que el héroe ya lo había entendido todo, mientras los demás aún discutían. Incluso los objetos a su alrededor adquirían peso. Un encendedor, un vaso, un reloj, un arma, las llaves del auto. Trataba las cosas sin prisa y como si siempre supiera su propósito. Por eso, el atrezzo dejaba de ser un adorno. Se convertía en una extensión de su carácter, especialmente la maquinaria. El Ford Mustang de Bullitt, las motos Triumph, los autos de carreras de Le Mans, crearon un mundo especial alrededor de McQueen, donde la velocidad reemplazaba la explicación. El auto permitía no discutir ni pedir. Bastaba con girar la llave, poner la marcha y dejar atrás a la gente con sus exigencias. Esta imagen estaba perfectamente sintonizada con la época. América vivía la guerra de Vietnam, asesinatos políticos, protestas y una rápida caída de la confianza en el gobierno. Un héroe que servía al sistema con confianza ya parecía demasiado ingenuo para muchos. Pero un rebelde abierto no era adecuado para todos. McQueen no prometía cambiar nada, ni llamaba a la revolución. Sus personajes simplemente mantenían la distancia. Era como si dijeran, el mundo puede estar corrupto, pero no tendrá el derecho de manejarme. Ahí radicaba su atractivo. El público no venía solo por las persecuciones o los tiroteos. Quería ver a un hombre que poseía el raro lujo de no depender de las decisiones ajenas. Cuanto menos McQueen pedía atención, más voluntariamente se la daban los espectadores. Muy pronto, la ropa, los autos y los accesorios asociados con él se convirtieron en símbolos de independencia. Pero era más fácil copiar la forma externa. Una chaqueta se puede comprar, las gafas, elegir, el silencio, imitar. Era más difícil replicar esa tensión interna que hacía que su inmovilidad estuviera viva. Porque la aparente facilidad de McQueen en pantalla era engañosa. Para hacer casi nada y aún así mantener al público cautivo, se necesitaba una precisión enorme. No era simplemente un hombre parco que encajaba bien en la demanda de la época.
Había aprendido a controlar lo que el espectador veía en su silencio. Y por primera vez, esto se manifestó especialmente claro allí donde a su lado estaba una estrella mucho más grande que él mismo. Acto 2. El silencio como oficio. Cuando comienzan las filmaciones de Los Siete Magníficos, Yul Brynner ya es un hombre acostumbrado a dominar el escenario. Después de El Rey y yo, lo reconocen desde el primer fotograma. Interpreta al líder del grupo, viste de negro y se mueve con la confianza de un actor que siente que la película le pertenece por derecho. McQueen se encuentra en una situación diferente. La televisión ya lo ha hecho notar gracias a la serie Se busca vivo o muerto, pero en el cine grande todavía está demostrando que puede estar al lado de verdaderas estrellas. El guión no le da la oportunidad de competir con Brynner en palabras, entonces comienza a crear su presencia entre las líneas. Mientras Brynner explica el plan, McQueen ajusta su sombrero. Mientras el héroe de Brynner mira al frente, McQueen juguetea con su arma. Según recuerdan los participantes del rodaje, una vez incluso sacudió un cartucho cerca de su oído, como si comprobara si había pólvora dentro. El gesto parecía casual, pero en la composición inmóvil se convertía en un pequeño enigma. El espectador desviaba la mirada. Brynner lo notaba y exigía que parara. McQueen se calmaba por un tiempo y luego encontraba otro movimiento. En esta lucha casi infantil por la atención ya se formaba su método. Comprendió. La cámara no siempre elige al más ruidoso. A veces elige a aquel cuyo acto no se puede descifrar de inmediato. Más tarde, McQueen comenzó a reducir conscientemente sus propias líneas. Al recibir el guión, tachaba frases, entregaba parte del texto a sus compañeros y se quedaba solo con lo que realmente era necesario para que la escena avanzara. Donde los autores proponían que el héroe explicara sus sentimientos, él buscaba una acción física. En lugar de confesiones, una pausa. En lugar de una larga respuesta, una mirada. En lugar de palabras sobre determinación, una mano que termina tranquilamente lo que comenzó. No era pereza. Al contrario, el silencio le exigía más control que una línea. Las palabras ya dan un significado. La pausa lo deja abierto. Si el actor está vacío dentro de ella, el espectador lo siente rápidamente. McQueen sabía mantener la atención sin mostrar dónde exactamente se encontraba. La escuela le ayudó en esto. Antes de la fama, estudió en el Neighborhood Playhouse con Sanford Meisner y luego pasó la selección en el Actors Studio. A menudo lo describían como un talento natural, como si simplemente entrara en el cuadro y fuera él mismo. Pero la aparente simplicidad era el resultado de la observación y el entrenamiento. Aprendió a escuchar al compañero, a existir en una acción concreta y a no representar un sentimiento donde podía transmitirse con comportamiento. En El Gran Escape, el capitán Hills termina en una celda de castigo. Otra película podría haberle dado un monólogo sobre la libertad o mostrar un estallido de ira. McQueen se sienta solo y lanza una pelota de béisbol contra la pared. Golpe, rebote, lanzamiento, una y otra vez. El ritmo se vuelve más importante que el texto. En él hay aburrimiento, terquedad y una negativa a permitir que la soledad rompa el orden interno. En El caso de Thomas Crown, interpreta a un millonario al que no le bastan los millones. Pero la película no se apresura a explicar por qué organiza un robo. McQueen permite al espectador seguir el placer del riesgo, cómo el héroe observa a los demás y calcula de antemano sus reacciones. Cuanto menos Thomas Crown habla de sí mismo, más se desea entender qué se esconde tras el impecable traje. Y en Bullitt, esta manera alcanza casi una pureza extrema. Frank Bullitt no pronuncia discursos sobre el deber ni explica por qué continúa la investigación bajo presión. Simplemente hace su trabajo. La escena más famosa de la película, la persecución por las calles de San Francisco, no necesita palabras. Hay motor, carretera, caídas bruscas de las calles y el rostro de McQueen, en el que casi no se puede leer pánico. Aquí su tarea actoral se reduce a la acción. El héroe no declara su profesionalismo. Conduce el coche profesionalmente. No habla de independencia, no se somete a la presión. No demuestra valentía, mantiene la precisión cuando todo a su alrededor pierde orden. Por eso su minimalismo es tan fácil de confundir con la falta de actuación. Pero un gesto de más destruiría el efecto. Una mirada demasiado expresiva convertiría el misterio en un mensaje. McQueen tenía que mantener constantemente la frontera entre el vacío y el movimiento oculto. Lo hacía casi mejor que nadie.
Sin embargo, el método actoral rara vez surge solo de decisiones profesionales. La persona lleva al set lo que aprendió mucho antes de la primera cámara. McQueen sabía demasiado bien cómo observar, no mostrar reacción y esperar el peligro. Y eso no se lo enseñó Hollywood. Acto 3. La arquitectura de la desconfianza. Steve McQueen crece sin la certeza de que su hogar será un refugio permanente. Su padre, el piloto de acrobacias William McQueen, se va poco después de su nacimiento. Su madre, Julia, es joven, vive de manera desordenada y no puede ofrecerle estabilidad. A veces lo deja con familiares en Missouri, en la granja de su tío abuelo Claude, y luego lo recoge cuando cree que su vida por fin se ha estabilizado. Para el niño, esto significa un cambio constante de entorno. En la granja hay trabajo, caballos, una rutina comprensible y un adulto con quien, al menos por un momento, puede dejar de esperar cambios. Luego aparece su madre y comienza un nuevo viaje, una nueva ciudad, un nuevo hombre en casa, nuevas reglas. Algunos padrastros lo tratan con crueldad. En los recuerdos de la infancia de McQueen, es difícil separar el hecho exacto de la leyenda que más tarde la prensa adoptará con gusto. Pero hay algo indudable: no tuvo una familia estable. Los adultos de quienes dependía su seguridad podían desaparecer, perder el control o enviarlo lejos en cualquier momento. Un niño en tal ambiente aprende a no confiar en las promesas. No presta atención a las palabras, sino a cómo cambia la voz, cómo se cierra una puerta, dónde se posa una mano. Intenta anticipar cuándo una habitación deja de ser segura. No muestra aquello que podría herirlo. Más tarde, en la mirada inmóvil de McQueen verán confianza, pero al principio probablemente era cautela. En la adolescencia huye con más frecuencia, termina en la calle, se une a pandillas, participa en pequeños robos, termina en la policía. Cuanto menos pueden controlarlo los adultos, más duras se vuelven sus intentos de recuperar el control. Finalmente, su madre y su padrastro envían al 14-añero Steve a Boys Republic, una institución correccional para adolescentes en Chino, California. Al cruzar la entrada, su vida anterior se corta de raíz. Al adolescente le dan un uniforme, un lugar en el orden general y reglas que no se interesan por sus explicaciones. El día se divide en trabajo, clases y disciplina. A su alrededor hay chicos que saben tan bien como él que la debilidad se convierte rápidamente en un blanco. Aquí no se puede contar con una reputación de futuro rebelde. Hay que entender el orden interno, soportar la presión y ocupar un lugar que otros no puedan arrebatar. En la versión hollywoodense de su biografía, este episodio más tarde parecerá casi romántico. El chico problemático, la calle, la escuela correccional de la que surge una estrella. La realidad es más compleja. McQueen se resiste, rompe la disciplina, intenta escapar. Pero Boys Republic se convierte para él no solo en otro sistema hostil. Allí existen reglas que no cambian con el humor de un adulto. Hay trabajo, responsabilidad y consecuencias conocidas de antemano por todos. Por primera vez, el orden no depende de quién regresa a casa de mal humor. Es por eso que Chino no solo lo endurece, da forma a una cautela ya existente. McQueen aprende a soportar el castigo, a no mostrar desconcierto y a someter su cuerpo a la rutina. Más tarde, todo esto parecerá ante la cámara como un temple natural. Más tarde, ya famoso, regresa a Chino. Habla con los internos, participa en eventos benéficos, ayuda con dinero. Pide que, después de su muerte, se entreguen sus pertenencias personales a la institución. Su relación con Boys Republic no es de simple gratitud ni de simple odio. Más bien, entiende que el lugar al que lo enviaron como problema le exigió por primera vez no desaparecer, sino quedarse y resistir. A los 17 años, McQueen se une al cuerpo de marines. El paso de la escuela correccional al ejército parece extraño solo a primera vista. Hay aún menos libertad, pero el mundo se construye nuevamente sobre una jerarquía clara, resistencia física y reglas iguales para todos. No se convierte en un marín ejemplar. Recibe sanciones, entra en conflicto con sus superiores. Una vez es arrestado por ausentarse sin permiso y resistirse a una patrulla. Pero el ejército le da lo que más tarde se verá en cada película: el hábito de controlar su cuerpo en situaciones peligrosas, no desperdiciar movimientos y cumplir una tarea específica, incluso cuando todo dentro de él se resiste. Después de la desmovilización, no sabe durante mucho tiempo dónde dirigir esa energía. Trabaja donde puede, navega, vende mercancías, trabaja en bares.
Luego llega a Nueva York y comienza a estudiar actuación. El ambiente teatral podría parecerle la antítesis de su vida anterior. Aquí se le pide a la persona que se abra, que busque emociones, que confíe en su compañero. Pero McQueen no puede simplemente sacar lo interno al exterior, como muchos jóvenes actores de su generación. Ha aprendido demasiado tiempo a hacer lo contrario. Por eso busca la verdad no en la confesión, sino en el comportamiento. Si un personaje tiene miedo, no es necesario mostrar el miedo. Se puede revisar la puerta, sentarse de manera que se vea la salida, callar cuando la conversación se acerca demasiado. Sus propios hábitos defensivos se convierten en material para el papel. El cine resulta ser el medio ideal para tal transformación. La cámara nota la más mínima reacción y no exige amplitud teatral. Lo que en la vida cotidiana podría parecerse razón o desconfianza, en primer plano adquiere profundidad. La cautela se convierte en concentración. La escasez de palabras en virtud. La renuencia a explicarse en misterio. Hollywood recompensa generosamente a McQueen precisamente por esas cualidades que alguna vez lo ayudaron a sobrevivir a la inestabilidad. Pero el éxito no cancela el origen de la habilidad, solo le da un nombre elegante. McQueen sigue sintiéndose incómodo dependiendo de las decisiones ajenas y se siente más tranquilo donde la respuesta a una acción puede predecirse. Es por eso que mantiene distancia con las personas, pero revive junto a la maquinaria. Acto 4. La física del control. En la primavera de 1970, Steve McQueen llega al circuito de Sebring con la pierna izquierda enyesada. Poco antes de la carrera, se cae de una moto y se fractura. Los médicos le aconsejan olvidar la competencia. Las 12 horas de Sebring no solo exigen velocidad, sino horas de conducción, frenadas constantes, vibraciones y sobrecargas. McQueen encuentra la manera de fijar su pierna y se sube al Porsche junto al piloto profesional Peter Revson. Ganan en su categoría y se llevan el segundo lugar en la clasificación general. El equipo de Mario Andretti lo supera por poco más de 20 segundos. Para la prensa, es la historia perfecta de una estrella de cine indomable. Pero McQueen valora estas victorias de otra manera. En el cine, el éxito depende del guión, del director, del montaje, de la publicidad y del humor del público. En la pista todo ocurre aquí y ahora. Si el piloto frena tarde, el coche se sale de la curva. Si siente el agarre y elige la trayectoria correcta, el cronómetro lo confirma sin halagos. McQueen quiere que lo vean no como una celebridad jugando a ser piloto, sino como alguien que realmente sabe conducir. Se entrena, estudia la técnica, compite bajo nombres falsos para que la presencia de una estrella no convierta la carrera en un espectáculo publicitario. Los autos le ofrecen una forma rara de honestidad. El motor no tiene motivos ocultos, no promete quedarse ni cambia las reglas a mitad de conversación. Una falla se puede escuchar, localizar, desarmar. El error del piloto tampoco se esconde tras palabras. La técnica es peligrosa, pero su peligro se rige por leyes y reglas comprensibles. Para alguien que creció entre adultos impredecibles, este mundo debe parecer casi tranquilizador. Al volante, todo lo superfluo desaparece. El espacio se reduce a la carretera, el sonido del motor, la presión sobre el pedal y unos metros adelante. No se puede temer al pasado, pensar en la lealtad ajena y conducir al límite al mismo tiempo. La velocidad obliga a estar presente en el ahora. Por eso, para McQueen, el riesgo no se reduce a un impulso de destrucción. En la pista, el peligro no le quita el control. Al contrario, exige su total concentración. Cuanto más alta es la velocidad, más preciso debe ser cada movimiento. Entra en una zona donde cuerpo, máquina y atención funcionan como uno solo. Este sentimiento intenta trasladarlo al cine. Durante Bullitt, McQueen se esfuerza para que la persecución automovilística no parezca un truco convencional, sino un movimiento real de pesados autos por las calles de San Francisco. Él mismo está al volante en algunas tomas, aunque los episodios más peligrosos los realizan dobles profesionales. Lo importante no es demostrar que la estrella puede con todo, sino mantener la verdad física de lo que ocurre. Tras el éxito de Bullitt, tiene la oportunidad de perseguir su sueño, una película sobre la carrera de Le Mans. Para un estudio convencional, la carrera es solo un telón de fondo para desarrollar un drama humano comprensible. Para McQueen es al revés. Quiere que el espectador sienta la carrera misma, el frío de la mañana, la espera del inicio, el rugido de los motores,
el cansancio de estar horas dentro de un metal ardiente. Los diálogos le parecen un estorbo. Busca explicar lo que ocurre con sonido, montaje y el movimiento de los autos. Por eso el proyecto es difícil desde el principio. El guión cambia durante el rodaje, el director se va, los productores discuten con McQueen sobre dónde está la historia humana. Para ellos, la película debe explicar por quién animar y qué teme el héroe. McQueen cree que la carrera ya contiene todo lo necesario: miedo, vanidad, cansancio, riesgo y una dependencia casi física del hombre hacia la máquina. El equipo de filmación vive durante meses cerca de la pista. Las cámaras se instalan en autos de carreras reales para que el espectador sienta la velocidad no a través de un fondo y montaje, sino desde dentro de la cabina. El precio de esta autenticidad es alto. Ocurren accidentes, uno de los pilotos resulta gravemente herido, el presupuesto crece, y la compañía creada por McQueen pierde gradualmente el control sobre la película. Cuando Le Mans se estrena, el público no recibe el drama habitual con una estrella en el centro. La película no se convierte en el esperado triunfo de taquilla. Pero este fracaso dice más sobre McQueen que muchas victorias. Aquí está dispuesto a arriesgar su propia posición para que la pantalla se someta a las leyes del mundo en el que confía. No quiere actuar como piloto, sino hacer que el cine deje de fingir ser una carrera, aunque sea por 2 horas. Normalmente una estrella usa su afición para reforzar su leyenda. McQueen casi desaparece dentro de las máquinas por un tiempo. No le interesa cómo se ve al volante, sino si el espectador creerá en el sonido del motor antes de la curva. Después del rodaje sigue coleccionando autos, motos y piezas. Sus hangares no parecen salas de exhibición, sino talleres. McQueen puede pasar horas discutiendo sobre carburadores, suspensiones o la historia de un modelo en particular. Ama las cosas que se pueden desarmar, entender y volver a armar. En el garaje el problema tiene un origen. La pieza se puede reemplazar. El mecanismo, ajustar. Con las personas esa claridad no existe. No se pueden ajustar una vez y dejar de temer a lo inesperado. Pero McQueen intenta una y otra vez trasladar ese mismo principio a la cercanía. Si todo se mantiene bajo observación, nada se saldrá de control. En la pista este hábito salva vidas. En casa empieza a gobernar la de otros. Acto 5. La ilusión de la autosuficiencia. Cuando Neil Adams conoce a Steve McQueen, la estrella es ella. Adams baila en Broadway, gana más dinero, conoce en Nueva York teatral y se mueve con soltura en un mundo profesional al que McQueen apenas está entrando. Ella lo presenta a su agente, lo ayuda a prepararse para reuniones, lee guiones y cree en él en esos años en los que tras su mirada dura aún no hay ni taquillas llenas ni estatus de culto. Se casan en 1956, tienen 2 hijos. A medida que la carrera de McQueen despega, el trabajo de Adams queda en segundo plano. En parte esto refleja las costumbres de la época. Se espera que la esposa de un hombre exitoso cree un hogar y apoye su camino. Pero en la familia McQueen este modelo se transforma en algo más rígido. Él necesita un refugio estable. Alguien que esté ahí cuando las filmaciones terminen, las puertas se cierren y la atención del público se desvanezca. Sin embargo, la vida propia de su esposa, su trabajo, sus reuniones, sus decisiones independientes, le recuerda que ella no es parte de un mecanismo creado solo para su tranquilidad. McQueen no tolera bien estas zonas fuera de su control. Mientras tanto, él se reserva plena libertad. Puede irse a las carreras, desaparecer en el garaje, cambiar planes, encerrarse por largos periodos. Su ausencia se considera una extensión natural de su carácter. De su pareja se espera constancia y disponibilidad. En esta contradicción ya se vislumbra la principal dificultad de su relación. No quiere estar solo, pero teme admitir cuánto necesita a otro. Por eso, la dependencia se disfraza de poder. Si la pareja se somete a sus condiciones, puede fingir que no es una necesidad, sino una elección del dueño de la situación. Con los años, el matrimonio con Adams se vuelve cada vez más pesado. En sus memorias, ella habla de celos, infidelidades y la necesidad de adivinar el humor de su esposo. Detrás de la imagen pública de la familia, hay una vida donde la cercanía a menudo se convierte en frialdad, y la promesa de estabilidad en una nueva desaparición. Esta historia es importante no porque destruya la imagen hermosa de la estrella. Muestra cómo el hábito que le dio fuerza a McQueen en pantalla cambia fuera de ella. En el cine, retiene información y así crea tensión. En casa,
el silencio puede convertirse en castigo. En la pista, el control total es una condición de seguridad. En la familia, deja cada vez menos espacio para el otro. Después de casi 16 años, el matrimonio se desintegra. Poco después, en el rodaje de La huida, McQueen conoce a Ali MacGraw. Para entonces, MacGraw es una de las actrices más conocidas de Estados Unidos. Historia de amor la convierte en el rostro de una época. Los estudios le ofrecen nuevos proyectos, y su vida ya está ligada a una influyente familia de Hollywood. El romance con McQueen empieza de manera vertiginosa y destruye las relaciones previas de ambos. En pantalla, su atracción funciona sin esfuerzo. En La huida, el personaje de McQueen sale de la cárcel y trata de entender a qué precio su esposa consiguió su liberación. Entre los personajes siempre hay desconfianza, deseo y un rencor oculto. Parece que esta mezcla también resuena con los propios actores. Después de casarse, McQueen quiere que MacGraw deje el cine. Más tarde, ella recuerda que accedió a una exigencia que hoy parece casi imposible para una mujer en la cima de su carrera. Durante varios años, su vida profesional realmente se detiene. McQueen logra nuevamente crear un hogar completamente organizado a su alrededor. Pero esto no trae paz. Cuando la pareja se vuelve dependiente, surge otro peligro. La cercanía se hace demasiado estrecha. La persona a la que se le exige presencia constante empieza a recordarle a McQueen su propia necesidad. Entonces él se retira, provoca conflictos o busca distancia fuera del matrimonio. Se convierte en un péndulo. Primero, el miedo a que la persona amada se vaya. Luego, el intento de quitarle la posibilidad de irse. Después, la asfixia por un vínculo que él mismo ha hecho demasiado estrecho. Este ciclo no se puede explicar solo por celos o un carácter indomable. En él chocan dos fuerzas, el deseo de estabilidad y el terror a la dependencia. McQueen busca una distancia imposible, una en la que la otra persona siempre esté cerca, pero nunca tenga el poder de causar dolor. En la cercanía real, esa distancia no existe. La explicación no es una justificación. Una infancia difícil ayuda a entender por qué McQueen teme perder el control, pero no cancela el daño que sus exigencias causan a otros. Neil Adams y Ali MacGraw pagan con sus propias oportunidades por una seguridad que él nunca logra sentir. Con sus hijos también intenta corregir su propio pasado. Les da estabilidad material. Los invita al mundo de las máquinas. Quiere estar presente en sus vidas, pero el cuidado nuevamente toma la forma de un reglamento estricto. Establecer una regla es más fácil que sostener una conversación en la que no se puede saber la respuesta de antemano. El público durante mucho tiempo no ve contradicción aquí. La autoridad del hombre famoso se llama temperamento, los celos se consideran pasión, el cierre emocional se interpreta como fuerza. El mito de Hollywood no solo oculta la complejidad de McQueen, convierte sus consecuencias en atractivos signos de masculinidad. En pantalla, su silencio deja espacio para la imaginación del espectador. En la vida puede privar de espacio a quien está cerca. A mediados de los 70, esta brecha se vuelve cada vez más evidente. McQueen es rico, famoso y formalmente libre para elegir cualquier camino. Pero cada nueva aparición le exige ser nuevamente la misma persona. Firme, silencioso, peligroso, sin necesitar a nadie. Y un día intenta averiguar si hay vida para él más allá de esa imagen. Acto 6. Las duras fronteras del mito. Después de Papillón y El coloso en llamas, McQueen se encuentra en una posición que la mayoría de los actores solo pueden soñar. Su nombre por sí solo vende películas. Puede exigir honorarios astronómicos, aprobar compañeros de reparto, discutir con directores y elegir proyectos no por necesidad, sino por deseo. Pero justo en la cima de su carrera casi deja de actuar. Durante varios años, McQueen rechaza ofertas y pasa cada vez más tiempo lejos de Hollywood. Desde fuera, parece la victoria definitiva de su personaje en pantalla. Un hombre tan libre que puede renunciar incluso a la fama. En realidad, este retiro no solo es un triunfo de independencia, sino también un cansancio de la repetición. McQueen ha creado su propio tipo con demasiada precisión. Ahora, cualquier guión con su nombre implica de antemano un conjunto familiar. Armas, velocidad, silencio, amenaza física, conflicto con la autoridad. Aunque cambien la época y la profesión del héroe, el público sigue buscando al mismo hombre. Mientras esta imagen trae éxito, le otorga a McQueen poder. Pero poco a poco, el poder se convierte en una jaula.
El estudio está dispuesto a arriesgar millones solo si la estrella confirma de nuevo la promesa ya hecha al público. .com. McQueen intenta romper el contrato no con palabras, sino con desaparición. Se instala lejos del centro de la industria, se dedica a los aviones y motocicletas, viste ropa vieja, evita las fiestas. En su vida cotidiana, parece borrar las señales del hombre que se anunciaba en los carteles. Pero desaparecer por completo también significa derrota. Deja la imagen creada intacta. Para realmente ir más allá de ella, McQueen necesita volver a la pantalla siendo otro. Así nace El enemigo del pueblo. Es una adaptación de la obra de Henry Ibsen en la versión de Arthur Miller, casi la antítesis de todo lo asociado con McQueen. El Dr. Thomas Stockman descubre que las aguas de la ciudad balneario están contaminadas e intenta advertir a los habitantes. Al principio lo apoyan. Luego se hace evidente que la verdad amenaza los ingresos y la reputación de la ciudad, y la sociedad rápidamente convierte al médico en enemigo. Aquí no se puede salvar con silencio o velocidad. Stockman discute, explica, se equivoca, pierde apoyo. Su fuerza no reside en la superioridad física, sino en la disposición a quedarse solo por sus convicciones. McQueen cambia su apariencia casi hasta ser irreconocible. Deja crecer su cabello y barba, usa gafas redondas, esconde su cuerpo atlético bajo ropa pesada. Es como si deliberadamente eliminara todo lo que la cámara amaba de él. En esta elección hay una terquedad personal. Stockman también se niega a someterse a la mayoría y también paga por su independencia con aislamiento. Pero a diferencia de los héroes habituales de McQueen, no parece un vencedor. Habla demasiado, es brusco, a veces ridículo, a veces impotente. Y precisamente ese tipo de persona interesa al actor. El estudio no sabe qué hacer con la película terminada. Venderla como un drama de Ibsen significa dirigirse a un público que no está acostumbrado a buscar a McQueen en largas discusiones sobre el deber y la mentira social. Venderla como una nueva película de la estrella es aún más difícil. En la pantalla casi no queda nada del McQueen por el que el público compraba boletos. El estreno se pospone, la distribución es limitada, la campaña publicitaria es débil. Incluso en los materiales de la película, junto al Dr. Barbudo, aparecen imágenes de los antiguos héroes de McQueen, como si se disculparan de antemano con el espectador y prometieran que bajo el rostro inusual aún se esconde el hombre de Bullitt. La película no encuentra una audiencia amplia. Se puede debatir sobre sus méritos, pero para McQueen el resultado es dolorosamente claro. Su nombre ha dejado de ser una promesa de libertad actoral. Se ha convertido en el nombre de un producto con propiedades preestablecidas. Puede rechazar el estudio, el salario o el proyecto, pero no puede hacer que millones de personas olviden por qué solían verlo. El público acepta su rebeldía solo mientras parezca familiar. Después de El enemigo del pueblo, McQueen regresa a roles más reconocibles. En Tom Horn interpreta a un pistolero envejecido que descubre que el mundo ya no necesita sus habilidades. En El cazador, es un moderno cazador de criminales, torpe en la vida cotidiana y ya no tan impecable como sus héroes anteriores. Ambas películas parecen mostrar involuntariamente a un hombre alcanzado por el tiempo. Todavía se mantiene en escena con la misma precisión, pero el esfuerzo físico se hace más evidente. Los movimientos son más pesados. Aparece la falta de aliento, la tos, el cansancio. Al principio se toma como consecuencia de la edad, el tabaquismo o el estilo de vida agitado. McQueen probablemente también espera que su cuerpo pueda recuperarse con descanso y disciplina. Toda su vida ha superado limitaciones a través de la acción, pero ahora dentro de él ocurre algo que no puede detener ni con esfuerzo ni con voluntad. Acto 7. Cuando el cuerpo dejó de obedecer. En el rodaje de El cazador, McQueen interpreta a un hombre que sigue adelante a pesar de la edad y el cansancio. Detrás de las cámaras, cada vez se detiene más para recuperar el aliento. La tos se intensifica. Una breve carrera lo agota. Pierde peso, pero aún intenta trabajar como si su cuerpo solo estuviera temporalmente fuera de ritmo. A finales de 1979, un examen revela mesotelioma pleural, una forma rara y agresiva de cáncer relacionada con el asbesto. Más tarde, buscan posibles causas en diferentes episodios de su vida. Su servicio en barcos donde el asbesto era común en el aislamiento, su trabajo cerca de materiales ignífugos en el automovilismo. Sin embargo, es imposible determinar la fuente exacta. Para McQueen, esta pregunta ya no tiene sentido práctico. Los médicos informan que la enfermedad ha avanzado demasiado.
El diagnóstico no solo destruye planes, golpea el núcleo de la personalidad que McQueen ha construido durante décadas. Su cuerpo siempre ha sido su argumento más confiable. Ha soportado peleas, servicio, acrobacias, carreras, caídas y largas jornadas de rodaje. Incluso cuando McQueen guarda silencio, su cuerpo habla por él. Puedo hacerlo. Puedo sostenerme. No perderé el equilibrio. Ahora deja de obedecer. La respiración, que normalmente no se nota, se convierte en un trabajo aparte. La fuerza se desvanece no después de un golpe ni por una carrera perdida, sino sin un enemigo visible. No hay marcha correcta que elegir ni curva que tomar con precisión. La medicina oficial ofrece un tratamiento limitado y alivio de síntomas. McQueen escucha en esto no cuidado, sino una propuesta de esperar. Esperar es algo que no sabe hacer. Comienza a buscar otro camino y recurre a William Kelly, un defensor de tratamientos no convencionales que trabaja en México. El método incluye una dieta estricta, gran cantidad de suplementos, inyecciones y numerosos procedimientos diarios. No hay pruebas científicas de la eficacia de tal tratamiento, pero psicológicamente este sistema encaja casi a la perfección con McQueen. Ofrece un horario. Requiere disciplina. Promete que el resultado depende de cuán precisamente el paciente siga las reglas. Aparece nuevamente una tarea que puede resolverse con acción. McQueen se somete al régimen con la misma concentración con la que se prepara para una carrera. Sigue los procedimientos, soporta las restricciones y se aferra a cualquier mejora. Mientras haya un siguiente paso, no tiene que admitir que la situación ya no se controla con esfuerzo. El diagnóstico se mantiene oculto de la prensa durante mucho tiempo. No es inusual, una enfermedad grave pertenece a la persona, no al público. Pero para McQueen, el secreto tiene un significado adicional. Su imagen no contempla la impotencia. El rey de la imperturbabilidad puede ser herido y seguir adelante. Puede salir de la cárcel, tomar el volante, sobrevivir a una persecución. Pero no debe adelgazar, quedarse sin aliento y depender de la ayuda ajena. Cuando la noticia de la enfermedad finalmente aparece en los periódicos, McQueen graba un breve mensaje. Su voz suena más animada de lo que su estado permite. Incluso ahora intenta mantener su posición habitual. Hablar no como un paciente al que le sucede algo, sino como una persona que informa sobre su propio plan. Para el otoño de 1980, la enfermedad se agrava. McQueen decide extirpar un gran tumor quirúrgicamente. Los médicos advierten que la operación es extremadamente peligrosa. Su cuerpo está agotado, su corazón podría no resistir. Pero rechazar la intervención significa para él aceptar un papel en el que solo queda esperar. Se dirige a Ciudad Juárez y se registra en una clínica bajo el nombre falso de Sam Shepard, esperando esconderse de los reporteros. La operación se realiza el 6 de noviembre. McQueen recupera la conciencia y logra hablar con sus seres queridos. Al día siguiente, su corazón se detiene. Tenía 50 años. Esta muerte a menudo se cuenta como la última escena de una película sobre un hombre indomable. Desafió la sentencia, arriesgó y se fue luchando. Pero esa versión lo devuelve demasiado fácilmente al mismo personaje del que intentó escapar toda su vida. En su decisión no había una sola emoción pura. Había coraje y miedo, esperanza y desesperación, deseo de vivir y la antigua certeza de que la inacción es peor que cualquier peligro. No perdió porque no fuera lo suficientemente fuerte. Simplemente, la fuerza que durante tantos años le ayudó a controlar las circunstancias, se encontró con un límite que no reconoce carácter. El cuerpo, que fue su armadura, resultó ser un cuerpo, vivo, vulnerable, finito. Pero el público casi no vio a este McQueen. La enfermedad transcurrió lejos de las cámaras. En la pantalla quedó otro, joven, concentrado, entrando con precisión en la curva. Ya no podía envejecer, ralentizarse o mostrar que necesitaba ayuda. La muerte separó al hombre de la imagen de manera definitiva. Y la imagen inmediatamente comenzó una nueva vida. Acto 8. El hombre convertido en estilo. En 1997, 17 años después de la muerte de Steve McQueen, vuelve a tomar el volante. En un comercial, toman la figura del actor de Viejas Tomas, la manipulan digitalmente y la colocan en un auto moderno. McQueen conduce como si entre los 60 y los 90 no hubiera pasado ni un solo día. Sigue sin sonreír a la cámara, sin presentar el producto ni explicar nada. Su mera presencia es suficiente. No era necesario devolverlo al público de nuevo.
McQueen ya existía en unos pocos fotogramas impecables, listos para sobrevivir a las películas para las que fueron filmados. Al volante de un Mustang, en un traje de carreras, con gafas oscuras, en una motocicleta, con la mirada ligeramente desviada de la cámara. Esas imágenes hace tiempo dejaron de necesitar una trama. Funcionaban como símbolos. Tras el anuncio del automóvil, revivieron los relojes de Le Mans, las gafas de El caso de Thomas Crown, las chaquetas y motocicletas asociadas a su nombre. Las compañías no vendían simplemente objetos, sino la posibilidad de tocar a un hombre que nunca pareció intentar estar a la moda. Esa era la verdadera opulencia de la marca McQueen. Parecía que le daba igual si alguien compraba lo que llevaba puesto. El McQueen póstumo resultó ser una marca especialmente conveniente. Ya no podía cambiar de apariencia, oponerse a una campaña, interpretar un papel desafortunado o destruir expectativas. Podían dejarlo para siempre en esos años entre El caso de Thomas Crown, Bullitt y Le Mans. De esta versión desaparecía todo lo que estorbaba a la publicidad. El niño que pasaba de una casa a otra. El hombre que convertía la cercanía en una lucha por el poder. El actor que intentaba esconderse tras la barba del Dr. Stockman. El enfermo que perdía el control de su cuerpo. Quedaban el reloj, el automóvil y la mirada. Así culminaba la sustitución iniciada en vida. La cautela se convertía en confianza, la distancia en libertad, la incapacidad de pedir ayuda en autosuficiencia. La historia de defensa se transformaba en un conjunto de objetos hermosos, pero sería demasiado simple decir que el público lo entendió todo mal. McQueen realmente poseía un raro talento en pantalla. Su contención no era una pose vacía, sentía el ritmo del encuadre, comprendía el peso de la pausa y sabía hacer que un pequeño gesto reemplazara una página de texto. Los imitadores copiaban su entrecerrar de ojos, su movimiento lento y sus respuestas breves, pero solo capturaban la forma. En McQueen, tras la quietud externa, siempre se percibía un esfuerzo interno. Por eso sobrevivió a su propia época. Hoy la cultura habla de la masculinidad de otra manera. Un héroe puede admitir miedo, llorar, dudar, pedir ayuda. La apertura ya no necesariamente parece debilidad. Parecería que el solitario silencioso debería quedar en las viejas películas de acción junto con los autos y trajes de su tiempo. Pero McQueen sigue impactando al espectador casi de inmediato, quizás incluso más fuerte que antes. El hombre moderno está constantemente accesible. Se espera de él una respuesta, una reacción, una explicación. Fotos, una postura. El silencio se ha vuelto sospechoso. La desaparición necesita justificarse. Incluso el descanso a menudo debe mostrarse. En este contexto, McQueen encarna el lujo de la inaccesibilidad. No publica nada, no convence a nadie, no comunica lo que siente. Su rostro conserva un espacio al que el espectador no puede entrar sin invitación. El deseo de tener ese espacio es comprensible. Todos necesitamos un límite. El problema comienza cuando el límite se confunde con la ausencia total de necesidades. Y la capacidad de no pedir ayuda se toma como la forma suprema de fuerza. El mito de McQueen resultó influyente precisamente porque unía dos cosas distintas. Por un lado, la verdadera dignidad de la contención. La habilidad de no agitarse, no exhibir los sentimientos, no buscar aprobación en cada mirada. Por otro, el miedo a la dependencia, donde cualquier acercamiento parece una amenaza. En pantalla, distinguirlos es casi imposible. Ambos estados se ven igual, una persona que guarda silencio y mantiene la distancia. Su vida permite ver la diferencia. Cuando McQueen reducía los diálogos y encontraba la acción precisa, la contención se convertía en arte. Cuando tomaba el volante y concentraba toda la atención en el movimiento del auto, se convertía en maestría. Pero cuando exigía a un ser querido renunciar a su propia libertad o no podía admitir que necesitaba ayuda, ese mismo hábito dejaba de ser una virtud. Se convertía en una jaula. Y aún así, la realidad no cancela el mito, lo hace más complejo. Ante nosotros queda un gran minimalista de la pantalla, un corredor, un ícono de estilo, y un hombre que cambió la percepción de la presencia masculina en el cine. Solo que ahora, tras su calma, se ve el precio. McQueen no nació como un símbolo de libertad. Aprendió a controlar tan bien los signos de miedo y dependencia que millones de personas vieron a un hombre al que parecían desconocerle. Hollywood hizo de esto una imagen, la publicidad un producto y el espectador un sueño. Pero dentro del sueño, todo este tiempo permaneció el niño que entendió demasiado pronto.
Es más seguro retirarse primero, callar primero y siempre saber dónde está la salida. En el rodaje de Los Siete Magníficos, Yul Brynner hablaba mientras Steve McQueen agitaba un cartucho cerca de su oído. El gesto duraba apenas unos segundos, no daba explicaciones y casi no tenía significado. Pero el espectador miraba a McQueen. Ahora entiendes por qué. En ese movimiento había la precisión profesional de un actor que ya sentía la cámara. Había la terquedad de un joven que no quería quedarse en segundo plano. Y existía la costumbre de no dar a los demás más de lo que él mismo decidía.